Vamos a hablar sobre la relación de los conceptos crecimiento, maduración, aprendizaje y desarrollo. Para ello vamos a tomar los aportes de diferentes autores, como son, por ejemplo, Arnold Hessel estudia la conducta infantil a partir de cortes transversales, cortes que va a hacer cada 4 semanas, y considera las transformaciones evolutivas como constantes y por lo tanto pueden ser predecibles o pronosticadas. Esto sirve o sienta las bases para lo que después va a ser el test diagnóstico madurativo, que ofrece un cociente de desarrollo que permite poder predecir la conducta. Sus investigaciones las realizó en la Clínica Infantil de Yale y aunque fue fuertemente criticado por su biologicismo, generó un aporte valiosísimo para lo que hoy es la psicología evolutiva en relación al conocimiento de la maduración y la conducta infantil. Sostuvo que la maduración está predeterminada y es orientada biológicamente y se basa en el desenvolvimiento de los rasgos heredados. El desarrollo es un perfeccionamiento de los mecanismos psicológicos y biológicos, implicando un aumento cualitativo, siendo el crecimiento solamente el aumento cuantitativo. Define a la conducta en cuatro áreas, o divide la conducta en 4 áreas: la motriz, adaptativa, lenguaje y personal social. La conducta motriz incluye los comportamientos relacionados con el equilibrio corporal y la adopción de ciertas posturas o desplazamientos. El área denominada adaptativa comprende todos aquellos comportamientos que implican un ajuste de los movimientos en función de objetos exteriores al infante, ya sea realizados espontáneamente ante los diversos estímulos como los efectuados por imitación. La conducta lenguaje comprende aquellos comportamientos que determinan la formación del lenguaje en sus aspectos fonéticos y de significado. El área personal social se refiere a las actitudes y modos de comunicación del niño con las personas. Los comportamientos están determinados por la maduración biológica y la influencia del medio. Stone y Kurtz definen la maduración como el proceso de crecimiento con características previsibles para todos los miembros de la especie y que a medida que se van produciendo el pasaje hacia la madurez es que se hace posible nuevas funciones de la conducta. Definen el desarrollo como el aspecto más avanzado del crecimiento psíquico de la persona y que incluye nuevas actividades y maneras de conducirse. Lo interesante de estos autores es que proponen 5 principios del desarrollo: el de diferenciación, subordinación funcional, crecimiento sincrónico, discontinuidad en el ritmo de crecimiento y dirección del crecimiento. Los dos primeros, el de diferenciación y subordinación funcional, se van a ver relacionados al desarrollo individual y al desarrollo evolutivo de la especie. Después vamos a ver que hay autores que los asocian específicamente al concepto de maduración. Desde de palabras de Paladino, voy a leer sus definiciones. Diferenciación: el desarrollo sigue la línea de lo simple a lo complejo, de lo homogéneo a lo heterogéneo, de lo general a lo específico. El desarrollo se orienta tanto en dirección de la complejidad como de la variedad. Subordinación funcional: las estructuras y las funciones diferenciadas se organizan en pautas nuevas y más inclusivas. Se produce una integración jerárquica. El organismo, al diferenciarse gradualmente, se organiza en unidades más amplias. Crecimiento sincrónico: el organismo no crece uniformemente o en su totalidad al mismo tiempo, sino que sus sistemas y partes crecen a un ritmo variado y en tiempos diferentes. Discontinuidad en el ritmo de crecimiento: el crecimiento no continúa siempre con el mismo ritmo, sino que muestra picos o brotes de crecimientos rápidos, luego se hace más lento
y muestra periodos de relativa tranquilidad o latencia. Direcciones del crecimiento. Se señalan dos leyes de crecimiento, cefalocaudal y el próximo distal. Cefalocaudal significa que el crecimiento continúa en la dirección de la cabeza hacia abajo del cuerpo, tanto en estructura como en función. La segunda ley significa que el desarrollo se continúa de lo cercano a lo lejano, del eje central del cuerpo hacia las extremidades. René Spitz es un psicólogo que realizó investigaciones sobre el primer año de vida de los niños, focalizando sus estudios en la organización del psiquismo, que permite entender el desarrollo psíquico, la organización del yo y el origen de la angustia, y las primeras relaciones objetales o de la libido, que irán apareciendo progresivamente hasta establecer el objeto de la libido, y presenta tres estadios: el estadio preobjetal, objeto precursor y objeto propiamente dicho. En la etapa preobjetal hay que aclarar que comienza con una indiferenciación que mantiene al niño incapaz de realizar cualquier actividad psíquica, no puede entablar relaciones objetales ni tampoco reconocer objetos. Este autor sugiere que el desarrollo es la emergencia de formas de funcionamiento y de conductas resultantes de la interacción del organismo por una parte y del medio interno y externo por otra. El desarrollo incluye al crecimiento, la maduración y al aprendizaje. Fíjense en que este autor ya comienza a tomar la importancia del medio y a raíz de esto el aprendizaje. Toma la maduración como el proceso, maduración la define como el desarrollo del proceso filogenéticamente establecido en la especie. Lo plantea como un predeterminismo genético. La maduración tiene cualidad de lo adaptativo. El crecimiento la define como el aumento de volumen de los elementos que constituyen la personalidad y los aspectos físicos. También vamos a tomar a Gordon Allport, que no lo tenemos escrito en una de las filminas, pero este autor sostiene que para hablar de maduración se deben tener en cuenta los principios de diferenciación e integración, que era lo que les comentaba la filmina anterior. Enrique Palladino es un autor que leímos y a partir del cual retomamos los autores anteriores, ¿sí? Que define el crecimiento como el aumento de tamaño y aumento variable de la complejidad de los diferentes sistemas corporales, es decir, todo lo que puede ser cuantificable o medible. La maduración es un proceso, la define como un proceso progresivo que transcurre con diferentes ritmos según la naturaleza de cada niño y las características culturales del medio familiar. Tiene que ver con la edad cronológica y es por ello que para referirnos a niveles de maduración es que hacemos uso de los conceptos del desarrollo. Acá este autor, abarcando ya los conceptos anteriormente trabajados desde otros autores, habla primero de una progresión que tiene diferentes ritmos y estos ritmos van a estar marcados por la heterogeneidad, o sea, por la individualidad de cada uno de los sujetos y el contexto, la influencia del contexto que tengan en este desarrollo. En este caso estamos hablando específicamente de la maduración. Tiene que ver con una edad cronológica, o sea, siempre la maduración va a estar en relación a las conquistas que se den dentro de una etapa, ¿sí? Cronológica. Es por eso que hacemos uso de los conceptos del desarrollo para poder describir los logros madurativos. Y define el concepto de desarrollo como el concepto que debe tener en cuenta la influencia del aprendizaje, que es fundamental en la adaptación,
pero para que se produzca el aprendizaje debe sucederse la maduración, tanto biológica, psicológica o social. Siendo el crecimiento, la maduración y el aprendizaje como parte, o sea, están en interacción continua y son a partir de esta interacción partes que se complementan entre sí y que conforman el desarrollo. La visión contextualista interaccionista que veíamos en el capítulo del autor Palacio que leímos en el bloque 1 presenta que la idea del calendario madurativo que impone limitaciones, ¿sí?, y abre posibilidades. Esta idea, que es compartida por muchos autores de la psicología del desarrollo, también plantea la interacción social como promotora del desarrollo cuando permite que el niño, a partir de la interacción con otro, de la guía del otro, ¿sí?, pueda conquistar logros más logros próximos o a una cierta distancia de los que ya está conquistando en la actualidad. Después también plantea que los procesos educativos tienen por objetivo promover el desarrollo por medio del aprendizaje, que ese es uno de los objetivos de la enseñanza o de la educación, ¿sí? Y también plantea el papel crucial de la educación en el desarrollo, como el conjunto de influencias que actúan sobre las características fundamentales de la especie y el calendario madurativo moldeando el desarrollo. Una segunda idea que nos presenta es que la mediación cultural que realizan los agentes socializadores es una mediación histórica y temporal y que moldea el desarrollo por medio de las interacciones contextuales condicionadas. Para retomar a Nobel, que presenta un texto a partir de lo leído en Paladino y que también retoma los autores que Paladino trabaja, antes que eso vamos a hacer por ahí un aporte desde una mirada un poco más biologicista, ¿sí?, que toma el crecimiento como un aumento de la masa celular y extracelular. Dice, el crecimiento se puede dar por hipertrofia o hiperplasia, ¿no? Son las dos formas de crecimiento que presenta. La hipertrofia es la modificación de la estructura, o sea, es un aumento en el tamaño, ¿sí?, por una modificación estructural, y la hiperplasia es el crecimiento por el aumento en número de células, ya sea, es decir, una división meiótica. También lo presentan estos autores o esta perspectiva como un proceso dinámico, continuo y cuantificable, por ser medible y cuantificable. Bueno, siguiendo a este autor, a Nobel, volviendo a este autor, mejor dicho, vamos a ver que presenta el desarrollo como un conjunto de transformaciones que señalan una dirección perfectamente definida, temporal y sistemática de las estructuras psicofísicas. Este autor plantea que para el desarrollo, para hablar de desarrollo, tenemos que tomar los tres conceptos, ¿sí?, crecimiento, maduración y aprendizaje, que era lo mismo que nos planteaba Paladino en su texto, que retomamos en algunas partes, y que también ya iban siendo retomado o que iba siendo conceptualizado de esta manera por Spitz, ¿no? Toma el crecimiento como el aumento de volumen de los elementos constitutivos de la personalidad, aspectos físicos y la progresión físico-biológica, es decir, todo lo que puede ser medible y cuantificable. Al igual, por ejemplo, esto es un punto compartido con lo que veíamos en las perspectivas biologicistas. Después habla de características de crecimiento, ¿sí?, y nombra, no hay un crecimiento uniforme, hay un ritmo variado, o sea, se da por brotes, presentando discontinuidades, habla de tiempos diferentes, porque es asincrónico,
¿sí? Direcciones genéticamente establecidas, hablábamos del crecimiento cefalocaudal y próximo distal, y está fuertemente asociado a las modificaciones neuroanatómicas y neurofisiológicas, ¿sí? Esto permitiría a veces interpretarse como una mirada bastante biologicista, pero la realidad es que, como ya habíamos hablado en clase, se perdió esta dualidad entre las posturas innatistas, ¿sí? O contextualistas, sino que los autores contemporáneos ya parten de la interacción entre lo heredado y el ambiente, ¿sí? Y fíjense en que toma el crecimiento desde tres de los principios del desarrollo: el crecimiento asincrónico, la discontinuidad del ritmo de crecimiento y direcciones del crecimiento. En cambio, ya plantea la maduración, al igual que otro autor, a partir de la diferenciación y la integración. Dice que muestra una transformación constante del individuo, de su modo de acción y de los objetivos que el individuo se propone. Se refiere a la capacidad plástica del potencial genético de la especie humana para proveer los elementos psicofísicos necesarios para una adecuada adaptación al ambiente. Y después toma el aprendizaje, haciendo referencia a que este permite toda la evolución ulterior, ya que sin una adecuada adaptación al medio no habría desarrollo posible. El aprendizaje es posible si hay maduración e implica un pasaje del reflejo condicionado al pensamiento. Retomando el texto del recién nacido de Ozala y Naiman, vamos a ver que plantean el desarrollo y el crecimiento, también el concepto de maduración, desde lo que ya veníamos trabajando. ¿Sí? El crecimiento como el aumento de algún aspecto que puede ser cuantificado, y en esto hacen referencia a los indicadores de crecimiento como pueden ser el peso, la talla, la longitud, el perímetro cefálico, la cantidad de palabras, los movimientos. Y la maduración, que depende tanto de factores innatos y endógenos, ¿sí? Como los aspectos cualitativos en la organización anatómica y fisiológica. Es decir, acá ya hablan de perfección de las capacidades, ¿sí? Y hablan de capacidades de acción y de reacción. Y el desarrollo como el estudio de los aspectos endógenos, o sea, de la relación de los aspectos endógenos y exógenos. Es decir, el programa biológico regulado por el calendario madurativo y las experiencias que intervienen en el cambio, es decir, los aspectos cualitativos y cuantitativos. Lo definen como un proceso complejo en el que surge un interjuego entre factores biológicos, emocionales, cognitivos y sociales, y que tiene una organización rígida por leyes y principios. Estos autores, más allá de definirlos de forma muy clara y sencilla, ¿sí? Explican también las leyes y principios de desarrollo, y fíjense que también explican la maduración desde las direcciones del crecimiento, como lo planteaban otros autores, solamente referido al crecimiento. Ellas lo aplican también y lo explican presentando ejemplos desde lo madurativo, ¿sí? Como por ejemplo las conquistas motrices que se dan en el bebé, en el recién nacido, que empieza primero por la cabeza, luego el cuello, después el torso, las extremidades y así sucesivamente. Entonces ahí presenta una secuencia de habilidades que se manejan en la dirección cefalocaudal. Y después, en el próximo distal, por ejemplo, pueden ser
el control muscular de primero los músculos gruesos del tronco, ¿sí? Hasta llegar a la motricidad fina, que es el manejo de las articulaciones y músculos de la mano. Después hablan de los principios de diferenciación y subordinación, ¿sí? Dando ejemplos, por ejemplo, en el principio de diferenciación, esto que va de lo simple a lo complejo, de lo general a lo específico, dan el ejemplo de que, por ejemplo, un bebé llora con todo su cuerpo al nacer, en forma de espasmos, y a medida que va pasando el tiempo, sus movimientos se especializan más y ya el llanto es más medido, ¿sí? Ya no es algo espasmódico con todo su cuerpo, ya no es, no va de lo general, sino que ya es más específico y es ante situaciones específicas, o sea, sensación de hambre, sensación de miedo, frío, ¿sí? Y después, por ejemplo, la subordinación funcional, dan el ejemplo de que un bebé de 2 meses, dice, es capaz de aprender los objetos a través de la mirada, ¿no? Estas conductas aisladas, que pueden ser, por ejemplo, el mirar algo, ya después se va a subordinar a una estructura de acción mucho más compleja, como puede ser la presión visomanual, ¿sí? O la relación visomotora, donde ya no solamente puede ver, sino que puede ver, mover el brazo hacia la dirección del objeto, agarrarlo, tomarlo y chuparlo, ¿sí? Entonces, diferentes acciones sencillas se someten se subordinan a una estructura de acción mucho más compleja. Después habla de discontinuidad en el ritmo de crecimiento y hablan de que, claro, el crecimiento es muy rápido en la primera infancia y que luego va a minorar en la etapa preescolar, y es lento durante los años intermedios de la niñez, siendo más acelerado en la etapa de la adolescencia, ¿sí? Ahí sí específicamente hablan del crecimiento y el crecimiento asincrónico, en relación a que no todo el cuerpo crece en su totalidad al mismo paso, al mismo tiempo. Pero bueno, en el texto de Palacios, en otro libro de Palacios, lo que presenta es que, por ejemplo, aspectos psíquicos también podían ser leídos desde este asincronismo, donde no necesariamente va a desarrollar la lectura, al igual que la escritura, siendo que ya puede empezar a hacer un trabajo con signos, ¿sí? Sino que son conquistas psíquicas que se van a ir dando cada una en su tiempo. Son paralelas, se complementan, pero no dependen una de la otra en sí.